profundidad del capítulo 4 de Primera de Corintios. Capítulo 4 de Primera de Corintios. Al final del capítulo 3, Pablo instó a los corintios a no gloriarse de los hombres. En el versículo 21, Pablo dice: por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Pablo dice que el énfasis del ser humano no debe de estar en el mismo ser humano. Pablo está enfocando a los hermanos de Corintios y aún a nosotros a que nos gloriemos sobre todo en lo que el Señor ha hecho. Por eso en el versículo 21 Pablo dice que nadie basa su orgullo en el hombre, porque de hecho la creación no puede gloriarse en él mismo porque ha sido creado. Dios lo ha creado, y entonces Pablo enfoca de que todos los seres humanos debemos de estar enfocados en el Señor. Y Pablo hace alusión a esto, poniendo como ejemplo a Apolos, a Pablo, a Cefas y en sí a todos los hombres que quieren enfatizar al mismo hombre y estar enfocados en ellos. Pablo dice que esto es una locura, es una insensatez. Es más, aquí en esta versión, nueva versión internacional, dice orgullo. Y esto es un problema serio en la iglesia hoy en día. Muchos de los hombres se glorían en sí mismos, y por eso Pablo les advierte y les dice que en vez de gloriarse de los siervos de Dios, o sea, Pablo, Pedro, Apolo, lo que deben hacer es considerar que son simplemente siervos. Y ese es el tema que vamos a ver hoy en este capítulo 4. Pablo empieza en el versículo 1, dice que todos los consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Pablo dice que la naturaleza de los siervos precisamente se encuentra en Cristo Jesús, porque somos precisamente encargados de Él. Cuando vamos a hablar acerca de la evaluación de los ministerios, necesitamos ver la naturaleza de los siervos de Dios. Y al mirar a las personas, como estaban haciendo los corintios, como hace mucha gente hoy en día, de estar viendo a los hombres en vez de estar viéndolos como siervos. Los corintios estaban evaluándolos muy mal, y Pablo dice esto aquí. Es decir, en otras palabras y en buen salvadoreño, cuando alguien está enfocado en el ser humano y exaltan a los predicadores y exaltan a los ministros y dicen, por ejemplo, que Cash Luna o que este otro hombre, Benny Hinn, y muchos que hacen milagros, los levantan por los humos. Pablo dice, esto es loco, esto es una tontería, porque miren lo que dice Pablo, que son cada uno de los que ministran dentro de la iglesia. Y mire, inclusive Pablo tenía de qué gloriarse, pero él mismo dice, yo no quiero ponerme a mí mismo como uno de los más superiores entre la iglesia. Él mismo se incluye aquí, dice, que todos nos consideren servidores de Cristo. Ese nos incluye a Pablo. Ahora yo pregunto, ¿Pablo tenía de qué gloriarse? Mucho. Bueno, él mismo en el capítulo, parece 2 de Filipenses, hace una lista de quién verdaderamente era él. Pero dice Pablo, todas esas cosas las estimo como nada, basura. Entonces Pablo va más allá de lo que pueden ver los verdaderos siervos de Dios. Es más, él mismo dice, no consideren servidores de Cristo. La palabra servidores aquí, en la Reina Valera dice, así pues téngannos los hombres. En otras palabras, Pablo está enfocado en que los hermanos deben tener a los que sirven precisamente como eso, como siervos, nada más. Y nosotros hemos hablado mucho acerca
de los ministerios, hemos hablado de los dones, hemos hablado de todas estas cosas y la conclusión a que podemos llegar es que todos, por igual, sean pastores, sean maestros, sean evangelistas, sean los que sirven, los que limpian, los que ayudan, los que presiden, etcétera, todos somos servidores del Señor. Y eso es lo que Pablo aclara aquí en este versículo. Y hay algo importante que Pablo dice. Bueno, ¿cómo quiere Pablo que los creyentes en Corinto piensen de los líderes espirituales? Otra pregunta, ¿cómo quiere Dios que la iglesia piense de los líderes espirituales? Hay muchos creyentes hoy en día, y esto es bueno, en cierta medida, que los creyentes tengan estima de los que sirven. Un pastor hace poco convocó a una sociedad, a una asociación, para que le solucionen un problema. El asunto es que el pastor está recibiendo un salario muy mínimo. Tiene familia, tiene gastos, tiene un montón de cosas. Entonces el pastor no tuvo la valentía o quizás la confianza, diría yo, y aún la iglesia no tuvo quizás la percepción de ver las necesidades de los pastores. Y este pastor busca a la asociación para que le solucione el caso. Y una hermana, compañera mía, me dice, fíjese, que el pastor ha buscado a la asociación y nos amenazan con dos cosas. Uno, con quitarlo de aquí y mandar a otro pastor, si no le mejoramos el salario. Digo yo, bueno, ¿qué tan necesario realmente debe de ser llegar a este asunto cuando la iglesia verdaderamente es la que tiene que ver esta situación en cuanto al pastor? Y que otros medien y que vengan con amenaza, queriéndolo quitar. Pero es falta de sabiduría también del pastor, en este sentido. Ahora, es verdad que Pablo está diciendo aquí que debemos de tener un equilibrio en cuanto a cómo estamos percibiendo a los que sirven y no elevarlo, es decir, no ser superestrellas espirituales dentro de la iglesia. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Estamos en el capítulo 4, versículo 1 de 1 de Corintios. Y Pablo por eso dice que todos nos consideren. La pregunta es, ¿cómo considera la iglesia a los líderes espirituales? Por eso hacía la pregunta yo, ¿cómo quiere Pablo que los creyentes en Corintios piensen de los líderes espirituales? Bueno, Pablo enfatiza dos cosas a manera de orientación. Número uno, los siervos de Dios son servidores de Cristo. Ahora, ¿qué es un servidor? Fíjense que la palabra servidor aquí, en este contexto, era de esclavo. Alguien que está bajo la autoridad de otro. Y Pablo pone el ejemplo aquí de la palabra usada aquí es huperetes. Yo cuando estaba leyendo esto de la palabra huperetes, era un término, en el término original griego, significa uno que remaba bajo de. En la actualidad, en el contexto, en nuestro idioma salvadoreño, en los trabajadores algunos dicen, bueno, tenés que remar junto conmigo. Así habla la gente allá. Pero cuando le está diciendo eso, es que alguien está a la cabeza y el otro lo sigue con la misma fuerza para poder, en este contexto de esta palabra, huperetes, significa remar, porque ponían el ejemplo de los que remaban. Es más, yo me estaba acordando del Titanic. El Titanic tenía la cúpula, tenía la parte media, tenía la parte baja, y abajo, en lo más último, estaban los que trabajaban para que muriera el barco. Entonces Pablo, cuando habla aquí de servidores de Cristo, nos pone como esos que están allá tirando el carbón para que funcione la cosa, para que el barco se mueva. Eso es lo que Pablo realmente está diciendo aquí, que nosotros nos coloquemos en el lugar que nos corresponde. Y este mensaje
es precisamente para los líderes, pero también reflejado hacia los demás. La pregunta es, ¿cómo nos ve la iglesia a los líderes? ¿Nos ve como superestrellas o nos ve simplemente como siervos del Señor? Este es el punto que Pablo está tratando aquí. Es decir, y digo esto porque muchos hoy en día, en este caso, recuerdan que traemos el contexto de que la iglesia del Corinto estaba enfocada en hombres, en seres humanos, que solo eran servidores del Señor. Y Pablo dice aquí, entonces la iglesia debe de aprender a considerarnos a nosotros como servidores del Señor. Nada más. Tanto sirve como el que está sentado. Yo decía una vez, poniendo el ejemplo allá en la escuela y aquí también lo hice, que cuando nosotros, por ejemplo, como servidores del Señor, los que enseñamos, nos paramos aquí, y cuando, por ejemplo, a mí no me interesa si solo hay 2 o 3, no estoy enfocado en el grupo de gente, como muchos, les gusta tener llena la iglesia, pero no enseñarles nada. A nosotros nos interesa que los que vienen aprendan y se alimenten. Eso es lo que nos interesa. Entonces yo decía, ¿de qué serviría ser nosotros maestros y las sillas estén desocupadas? No seríamos realmente maestros nosotros. El mismo caso en las escuelas. ¿De qué sirve, por ejemplo, que seamos maestros, pero en las escuelas están vacías las aulas? No tiene sentido. Entonces, Pablo aquí va a poner en ese sentido a los líderes espirituales deben de ser vistos no como superestrellas, sino como servidores del Señor. Lo que dice Pablo aquí, dice que todos. Entonces miren hacia dónde apunta Pablo. Dice Pablo, es decir, es peligroso cuando la iglesia tiene cierto fanatismo hacia unos que predican. Este es un problema, porque eso es lo que Pablo dice en el versículo 21 del capítulo 3. Dice, por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre, a fin de que al cabo todo es de ustedes. ¿Eso qué quiere decir Pablo? Que nadie esté enfocado en los hombres, que se enfoquen mejor en la palabra del Señor, en la enseñanza es que Pablo está enfocado. Ahora, por eso él dice que todos, es decir, que todos vean a los líderes que servimos por igual, como siervos. Ahora, fíjense, en este caso, tenemos un ejemplo. Quiero que vayan a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 nos da un ejemplo claro de cómo cuál es la posición que debemos de tener nosotros. Capítulo 13, versículo 5. Miren lo que dice. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Ahora, ¿qué era Juan aquí de los discípulos? Era ¿y qué es un ayudante? Es un siervo. Un asistente, alguien que está bajo la autoridad de otro. Es decir, alguien que sirve a esa otra persona. Es decir, la misma palabra usada aquí que es uperetes. Es decir, la palabra ayudante o siervo o ¿cuál es la palabra que dice? Asistente, es la misma utilizada aquí. En otras palabras, Pablo mismo está diciendo aquí, en el caso de Bernabé y Saulo, que eran los que predicaban aquí, él está diciendo en el versículo 5 que tenían a Juan como ayudante, como siervo, alguien que les colaboraba en el ministerio. Ahora, esta palabra fue precisamente usada como asistente de los discípulos. La otra parte, los siervos de Dios son administradores de los misterios de Dios. Miren el versículo, volvamos a Corinto. El versículo 1 también dice
encargados de administrar los misterios de Dios. Hay dos cosas muy importantes aquí. Número uno, el servicio que nosotros prestamos no es el servicio propio, sino que servimos ¿a quién? A Dios. Número uno, miren lo que dice el versículo. El término administradores es oikonomos aquí, que significa mayordomo. En el primer siglo, el oikonomo generalmente era un esclavo, uno que tenía la confianza del amo. En otras palabras, fíjense, hermano, lo que Dios ha hecho por gracia. ¿A quiénes ha llamado el Señor? ¿A sabios o a insensatos? Dice Pablo que a los vil y menospreciados de este mundo ha llamado. Y miren lo que está diciendo Pablo aquí. Encargados de administrar. En otras palabras, en el buen salvadoreño voy a traducir esto. Dios nos ha dado la confianza de que sepamos estas cosas para poder entregarlas a otros. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque un mayordomo, bueno, ustedes saben que los mayordomos, en otras culturas se llama ama de llaves, o el mayordomo se le llama a la persona que tiene el cuidado de toda una casa. Pero ¿por qué este administra la casa? Porque tiene la confianza del patrón, ¿no es cierto? Entonces Dios, imagínense en su gracia, dejarnos a nosotros con confianza que administremos el misterio de Él. Porque el versículo dice, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora, ¿cuáles misterios? Ya hemos hablado mucho de los misterios de Dios, pero fíjense bien, vamos a ver algunas cosas aquí acerca de los misterios. La palabra musterión simplemente significa una verdad que el hombre no puede conocer aparte de que Dios se la revele. ¿Y cómo hemos aprendido nosotros los misterios de Dios? Por ejemplo, allá afuera hablan de los misterios gloriosos, de los misterios gozosos, de los misterios, no sé, dolorosos. Ahora, nosotros, hermanos, estos misterios los hemos conocido en un solo mensaje, el Evangelio. Dios nos ha revelado el Evangelio. Cuando nosotros oímos la palabra del Señor y creímos en la obra acabada de Cristo, Dios nos empieza a revelar el misterio. Esa administración que en otro tiempo no le fue dada a conocer a nadie más, sino que ha sido dada a conocer a nosotros. Y no solo eso. Por ejemplo, ¿qué otros misterios hemos conocido nosotros? Aparte del Evangelio. La iglesia. En el Antiguo Testamento, la iglesia estuvo oculta para los profetas. Ellos vieron el monte de los olivos, ellos vieron la tribulación, ellos vieron el rapto, ellos vieron la segunda venida, ellos vieron el reino milenial, pero ellos no lograron ver la iglesia. Era un misterio. Ellos vieron muchas cosas, pero no pudieron, y por eso los judíos no pueden ni siquiera el día de hoy digerir que la iglesia y los judíos que creen en Cristo vienen a formar un solo cuerpo. A ellos no les encaja esto. También no les encaja que los más viles y cochinos pecadores que ellos creen vienen a ser parte de la familia de Dios. Esto es lo que Dios nos ha revelado. Ahora, por eso es que Dios ha tenido tanta confianza en nosotros como mayordomo de administrar estos misterios. Ahora, pero la palabra administrar o administración aquí tiene mucha responsabilidad, porque lo que destaca estas dos frases que Pablo usa es que el propósito del líder espiritual no es agradarse a sí mismo. Si ustedes se fijan, vean que Pablo nos está diciendo, miren, les voy a dejar esto para que ustedes se hagan orgullosos y ustedes estén enfocados en ustedes mismos. Pablo no dice eso. Pablo dice, sirvan a los demás esto, enseñen estas verdades a otros. Ahora yo pregunto, ¿cuántos pastores allá afuera conocen las verdades del Evangelio y no las enseñan a la iglesia? Y los tienen
atribulado con un montón de amenazas. Una mujer me decía hace poco, allá en el cantón donde trabajo, me decía, es que necesitamos luchar. El pastor dice que así es y así tiene que ser. Y otro hombre me dijo esto. Yo me dijo, hace 7 meses me estoy congregando en la iglesia y desde entonces dejé de pecar. Y le digo yo, ya no tiene naturaleza pecaminosa. Y me dijo, no, cometió. Y le dije yo, pues ya pecó. Y le cité 1 de Juan 1, 8 y 10. Ahora, y entonces le digo, ¿usted es santo? No, me dijo, y entonces le digo, ¿qué es usted? Y le cité Romanos 3:23. Entonces la gente allá afuera tiene un concepto elevado de sí mismo, cuando verdaderamente solo somos siervos, perdonados por la sangre de Cristo, lavados por la sangre de Cristo. Ahora, la gente allá afuera está enfocada en sí mismo, en vez de enfocarse en el Señor. Y por eso Pablo pone aquí, va a poner, miren, ¿por qué Pablo? La pregunta es, ¿por qué Pablo va a enfatizar tanto acerca de los ministerios aquí en 1 Corintios? Bueno, hay una razón, porque Corintios tenía todos los dones, tenía todos los ministerios, ¿y en quién estaban enfocados? En ellos mismos. Ellos estaban enfocados, como hoy en día muchos están enfocados en ellos mismos. Y por eso Pablo les dice, encargado, es decir, el encargamiento, es decir, la responsabilidad es de Dios para nosotros. Es Dios que nos encomienda esto. Nuestra responsabilidad es administrar este misterio de Dios. Versículo 2, miren lo que dice, la obligación de los siervos de Dios. El versículo 2 dice, ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Miren lo que dice Pablo. A mí casi me gusta, aunque los que nos oyen quizás por el internet usan más la Reina Valera, pero es bueno que revisemos las otras versiones. Me gusta esta versión por lo mismo, porque Pablo dice aquí a los que reciben un encargo. Es decir, hermano, ¿cuántos hemos recibido este encargo? Todos hemos recibido este encargo. Todos hemos recibido este encargo. ¿A quién le dio Dios la potestad de predicar el evangelio? ¿Solo a los evangelistas o a todos los creyentes? Todos los creyentes. Entonces, hablar de este misterio, hablar del evangelio, hablar de la iglesia y de otras cosas que son comida más sólida en cuanto a estas cosas, es responsabilidad de la iglesia. Que no nos vaya a pasar como Israel, que tuvieron la responsabilidad de guiar al pueblo. Dios les dijo en Deuteronomio, por ejemplo, a los padres para los hijos, les enseñarás esto, a levantarte, a la comida, al acostarte, cuando andes con ellos. Tienen que enseñar estas cosas, y Israel se apartó de eso. No quiso. Esta es la responsabilidad de nosotros, enseñar estas verdades a todos los que nos demanden de aprendizaje de esto. Por eso Pablo dice, ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Ahora, hermanos, Dios quiere tenernos confianza a nosotros. Dios quiere que nosotros no solo dependamos de Él, sino que Él quiere confianza. Quiere que nosotros tengamos confianza en Él y Él tenernos confianza en nosotros. En la Reina Valera aquí dice que sea fiel. El requisito principal de todo siervo, y en especial del administrador, es la fidelidad. Pero la fidelidad, para que alguien sea fiel, por ejemplo, ¿cuántos tendrían confianza de depositar, por ejemplo, cualquier cosa en un creyente? ¿Tenemos confianza nosotros en cualquier creyente? ¿Verdad que no? No en todos los creyentes se puede confiar. Lo mismo Dios. A veces Dios no confía en muchos creyentes porque Él conoce
De hecho, Pablo va a hablar acerca del juzgar aquí también. El único que conoce la integridad de un creyente y que puede y que tiene la capacidad de juzgarlo es Dios. Por eso Pablo exige aquí, Dios sobre todo exige aquí, que se demuestre la confianza de Él. Ahora, ¿cómo puede hacerse esto? No puede hacerse siendo negligente en el servicio. Dios requiere de que los servidores, los que servimos a Él, seamos fieles. ¿Fieles? ¿Fiel a quién? A Cristo, porque es a Cristo a quien servimos. Ahora, fiel al encargo encomendado por Dios. Dios nos da el encargo que seamos fieles al Señor. Eso es lo que dice aquí. Y lo que Dios quiere es tenernos confianza. ¿Cuánta confianza le estoy dando a Dios para que Él pueda permitirme a mí con libertad ejercer el servicio o la economía o la administración que Él ha encomendado a mí? De hecho, la libertad la tenemos todos. Dios nos ha dejado en libertad. Lo único que Él requiere es que seamos fieles en ese servicio. Ahora, es por esto que cerca al fin de su vida, Pablo exhorta a Timoteo a buscar personas fieles. ¿Recuerdan? Vaya a 2 Timoteo capítulo 2. Miren, no es casualidad. Y esto lo vamos a estudiar más adelante. Creo yo que vamos a estudiar la segunda carta de Timoteo, pero fíjense en el capítulo 2, versículo 2 de 2 Timoteo. En el versículo 1 y 2 vamos a leer. Dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, ¿qué es lo que requiere Pablo aquí? Bueno, Pablo le dice a Timoteo: tú debes de ver gente en la que tengas confianza para poder encomendar el ministerio de la enseñanza. Él está hablando. Ahora, ¿de dónde proviene este poder? De la gracia de Dios. En el versículo 5 dice: fortalécete por la gracia. Entonces nadie puede hacer nada, nadie puede servir al Señor si no se fortalece en la gracia de Dios. Entonces por eso Pablo dice aquí que el encargo del Evangelio debe de ser a hombres fieles, hombres capacitados, hombres que puedan realmente enseñar. Cuando digo hombres, estoy hablando de antropos, es decir, de los dos géneros, no solo a hombres del sexo femenino, del sexo masculino, perdón, sino ambos. Entonces, todo líder debe de ser fiel al Evangelio. Todo hombre debe de ser fiel en entregar este misterio del Evangelio, no cambiarlo. Fiel a la palabra de Dios, fiel a la enseñanza, no adulterándola, fiel a Cristo, sirviendo bajo su autoridad y otras personas o intereses. Es decir, fiel en servir a Cristo bajo su autoridad. Hemos aprendido que Cristo es la cabeza y Él es la cabeza de la iglesia, del cuerpo. Por lo tanto, Él es el quien debe de dirigir a cada uno para que funcione de la manera correcta. Veamos otra cosa. Versículo 3. Miren lo que dice: por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Pablo va a hablar aquí de la evaluación de los siervos. Fíjense que Pablo, bueno, ¿qué se podía evaluar de Pablo negativamente? ¿Podemos decir algo negativo de Pablo? ¿Tuvo algunos problemas Pablo en su ministerio? Sí, tuvo algunos. Cometió algunos errores en su ministerio. Pero Pablo, en cuanto al ministerio y en cuanto al Evangelio, aquí dice algo importante. Él dice: por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más,
ni siquiera me juzgo a mí mismo. Ahora, fíjense Pablo cómo se coloca aquí. El problema en Corinto no era simplemente que los creyentes estaban pensando en una manera equivocada de los líderes espirituales. Recuerdan que a Pablo no lo querían recibir porque pensaban de que el mensaje que él llevaba era un mensaje equivocado. ¿Recuerdan a los Gálatas cuando estudiamos? ¿Cuál era el problema? Aún Pedro tenía problemas con Pablo, sobre todo con el mensaje. Pablo está hablando de eso. Nadie, ni siquiera yo mismo, puede evaluarme en cuanto al Evangelio, porque él entregó el Evangelio llano, tal como Dios lo entregó. Claro que sí, claro que sí. En cuanto a esto, nadie tenía nada que decir. Es más, Pablo se atreve a decir aquí que ni siquiera un tribunal puede juzgarlo en cuanto a ese punto, porque él está hablando de ¿qué? De la administración. Él está hablando de la administración del misterio que Dios había entregado. No está hablando de su vida personal, porque en la vida personal Pablo tuvo problemas. Sí, algunas decisiones las tomó mal, que algunas de esas las encaminó Dios, sí, es verdad también. Pero Pablo se atreve a decir aquí esto, que nadie puede juzgarlo. Entonces hay un punto importante aquí, hermano. ¿Cuántos de nosotros podemos juzgar la actitud o la conducta con la cual está sirviendo un creyente? ¿Cuántos? Ya hemos nosotros dicho de que el único que tiene la capacidad, que es fiel y que es justo para juzgar es Dios. Lo que nos toca a nosotros como líderes, lo que enseñamos, es tratar la manera de encaminar a que los creyentes sirvan de la manera adecuada. No por provecho propio, ni por ganancias deshonestas, ni por motivaciones personales, sino porque el Señor nos ha encomendado servirle bajo su autoridad. Y también otra cosa importante es por gratitud. Fíjense lo que Pablo ha dicho aquí, encargado de administrar el misterio de Dios, porque Dios nos ha tenido confianza a nosotros. Fíjense que cuando yo estaba estudiando esto decía yo, bueno, cuánta confianza ha depositado Dios en los creyentes a pesar de que somos infieles. Pero uno tiene confianza. Nos confía que podamos llevar este mensaje. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido ¿cómo puedo decir? Defraudados a sí mismos en su vida espiritual. Yo creo que todos en algún momento lo hemos sentido así. Pero aún así Dios mantiene fiel en que siempre nos mantiene firmes en el sentido de que Él encomendaba este ministerio a nosotros. Ahora, Dios nos tiene confianza, hermano. Dios nos ha confiado algo que a nadie más se lo ha dado a conocer. Y eso es digno por eso servirle al Señor con gratitud. Ahora, ¿se podría evaluar a sí mismo Pablo? Bueno, veamos el versículo 4. Porque aunque la conciencia no me recuerde, no por eso quedo absuelto, el que me juzga es el Señor. ¿Está reconociendo Pablo de que en cierta medida tiene algunos problemas? ¿Sí? ¿Qué está poniendo Pablo como ejemplo aquí de sí mismo? Su conciencia. Él mismo dice, miren lo que dice, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Entonces está diciendo Pablo, bueno, yo en mi conciencia estoy tranquilo de que he hablado la verdad, de que he enseñado el mensaje correcto de Dios. Al fin y al cabo, yo sé que si me he equivocado, el Señor me va a juzgar con justicia. Eso es lo que Pablo está diciendo en otras palabras. Ahora, hay muchos líderes espirituales que juzgan, por ejemplo, o la iglesia misma juzga a los líderes espirituales. Los líderes espirituales juzgan a la iglesia y la iglesia juzga a los líderes espirituales. Ahora, el único que es capaz de juzgar con justicia es Dios mismo. Y Él, hermano, juzgará un día la actitud y la
las motivaciones de un creyente en el servicio como administradores? Claro que sí. Un día lo va a hacer en el tribunal de Cristo. Ahora, cuando Pablo habla de su propia conciencia, apunta a cierta evaluación personal. La vida personal de cada uno, Dios la evaluará en el día del tribunal de Cristo. Y será una evaluación justa. Justa. Pablo declara que su conciencia como siervo de Dios estaba tranquila. Ahora yo pregunto, ¿está tranquila nuestra conciencia como servidores del Señor? ¿Estamos administrando el misterio de Dios de la manera correcta? Para los que nos escuchan, ¿están hablando el evangelio puro sin añadirle nada? ¿Están administrando la iglesia que no es de ustedes, sino del Señor, el que la compró con precio? Esta es una pregunta para los que nos escuchan, porque es importante de que aquellos que conocen la verdad deben de enseñarla para no tener gente en un lugar equivocado, con mensajes equivocados. Ahora, versículo 5, mire lo que dice: por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Entonces, ¿cuándo es que hay que esperar para juzgar los ministerios? El servicio. Esto no implica, y quiero decirlo, no implica que en las correcciones que Dios hace por medio de la palabra, los creyentes no debemos de cerrar nuestro oído para no corregir aquellas cosas que no están siendo hechas de la manera correcta. La misma Biblia nos traza el camino a seguir en nuestros ministerios. Ella misma nos dice qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Pero Pablo está diciendo aquí, dice Pablo, por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, porque Dios de hecho va a juzgar, y al que actuó de la manera correcta, Dios le dará su alabanza en el tribunal de Cristo. Miren lo que dice el versículo: por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque es Dios, el Señor ¿será justo el juicio de los creyentes en el tribunal de Cristo? Claro que sí. Claro que sí. Será con justicia. Y cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno, sea malo. Algo que sí es importante, y quiero que vayamos a yo creo que este pasaje ya lo vieron. El capítulo 3, versículo 15. Porque algunos tienen problemas con esto. Pablo está hablando sobre la actitud con que un creyente sirvió al Señor mientras estaba en este cuerpo. Y Pablo dice en el versículo 15, dice: pero si la obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Pablo asegura que el creyente que actuó de una manera equivocada, con propósitos y fines equivocados en el servicio al Señor, va a tener pérdida en el tribunal de Cristo. Esto es verdad, no lo podemos obviar. Pero Pablo asegura algo: ¿será salvo este creyente? Sí, será salvo. Él mismo lo dice. Dice el versículo, dice: si la obra es consumida. ¿Qué es lo que será consumida aquí? Porque ¿qué es lo que evalúa el Señor? ¿O qué evaluará el Señor en el tribunal de Cristo? Las obras de los creyentes, el servicio de cada creyente. Si fue con integridad, si fue con propósitos adecuados, si fue con amor, por gracia, si fue por gratitud.
Es decir, si fue con fidelidad al Señor, no con motivaciones equivocadas, el creyente recibirá recompensa. Y si no, recibirá pérdida, pero no de la salvación, porque él mismo dice, si la obra es consumida por la llama, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Es decir, el creyente será salvo siempre. Pero esto nos motiva a una cosa. Si los creyentes estamos actuando de una manera equivocada, hoy es tiempo de empezar a cambiar esta actitud. Y Pablo, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Porque las motivaciones de los creyentes estaban más en los hombres que enfocarse en el Señor. Más en el servicio genuino por el Señor que por los hombres. Ellos estaban viendo a Apolo, a Pablo y a Pedro y a Cristo. Habían 4 grupos ahí. Los que estaban siguiendo a Cristo estaban en el camino correcto. Los otros estaban equivocados en cuanto a esto. Ahora, el único juicio que vale es el que Dios emite. Y esto es importante aprenderlo. Yo no sé por qué a veces los creyentes pasamos juzgando a los creyentes, inclusive hasta la salvación. A veces. Nosotros hemos enseñado por la palabra, y aquí en el versículo 15 del capítulo 3 dice, los creyentes van a ser evaluados. Un pastor ahí en el instituto ahora me decía de que un pastor estaba enseñando en Apocalipsis y dicen que decía esto: si el hermano es como la iglesia de la Odisea, es tibio o caliente, ese será condenado. Y le digo yo, ¿y por qué le llama hermano? Entonces significa que él está en la misma situación de la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a decir que alguien es salvo o no es salvo? Yo no me atrevería a juzgar eso. ¿Saben por qué? Porque a quien le debe de interesar es a la persona y a Dios. Ellos dos tienen una relación. Ahora, no podemos obviar tampoco esto, de que un creyente genuino se va a ver reflejada su conducta y su vida espiritual en el quehacer diario. Se le va a ver. Un creyente, ahora, es también cierto que muchos creyentes creen en el Señor. Muchas personas creen en el Señor, son salvos, no se congregan en una iglesia y viven como los del mundo. Eso también no lo podemos obviar. Pero si una persona está estudiando la palabra, está creciendo, algo debe de verse en esa persona de una conducta diferente en cuanto a su ministerio, a su servicio, sus actitudes. Algo debe de haber de reflejo de un verdadero creyente. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no es inútil en la vida de un creyente. Entonces, eso tampoco no lo podemos obviar, pero algo sí es cierto. El Señor es justo y va a juzgar. Porque el juicio que Dios emite es de mucho valor. Ahora, el Señor es el único que puede ver los secretos de los corazones. Miren lo que dice el versículo. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Muchos pastores, y esto va a ser vergonzoso, en el tribunal de Cristo y también en el gran trono blanco. Allá en el instituto un pastor me decía esta pregunta: hermano, me decía, ¿y será que habrán pastores que predican la palabra de Dios y que no son salvos? ¿Qué creen ustedes? Sí, yo le dije sí. Vemos allá en Mateo 7 parece que es, que muchos le dirán: Señor, y no en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre profetizamos. Cuando habla de los profetas, son los que enseñan la palabra del Señor. En tu nombre hicimos milagros. ¿Y cuándo es que será este contexto de versículo? En el gran trono blanco. Ahí estarán muchos pastores que Dios mismo les va a sacar a la luz todas esas cosas perversas que hicieron.
que dejaron de enseñarle la sana doctrina y se apartaron enseñándole cosas de hombres. Esto va a ser terrible. Y por eso es que, pero también en el tribunal de Cristo, Dios sacará a luz todas aquellas cosas de los que servimos a Él, de cada uno de los creyentes, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Versículo 5 también dice, y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Por eso es importante, hermano, cuando servimos al Señor, debemos de hacerlo con integridad, sabiendo lo que estamos haciendo. Porque no podemos hacer algo oculto. Bueno, delante de los hombres sí, pero delante de Dios el corazón lo conoce a perfección. Él sabe cuál es la intención. ¿Y por qué Pablo escribió esto? Bueno, porque muchos estaban afanados en presentarse ellos con dones espirituales, y que la gente los viera a ellos, que echaban fuera demonios, que profetizaban, que hablaban en lenguas, muchas cosas. No es eso mismo lo que hace la gente hoy. Hoy, por ejemplo, algunos pastores tienen la moda entre las iglesias diciendo de que la gente es espiritual porque habla en lengua. Yo diría que deberían de tener mucho cuidado con esto, porque también la gente puede hablar lenguas de demonios hoy en día. Y yo me atrevo a decirlo, porque la Biblia misma, hermano, vamos a estudiar más adelante esto. Entonces, Pablo va a decir esto. Dios va a sacar a la luz esas motivaciones y se las escribe a los corintios, porque ellos tenían todos los dones espirituales habidos y por haber. Y hay muchas iglesias hoy y pastores que se jactan de estas cosas. Un hombre hace poco publicaba en el Facebook que había tenido una batalla espiritual con demonios, que había tenido una lucha en una noche y que no había podido dormir por esa guerra espiritual, que se había encontrado con demonios, pero que en el poder del Señor había derribado esos demonios, y después de decir un montón de cosas como él. Y digo yo, bueno, Dios no nos ha mandado a derrotar demonios a nosotros, sino a resistir al diablo con la confianza en el Señor. Eso es lo que nos ha mandado a hacer. Ahora, entonces el versículo 5 es bien claro. Dios es el que juzga de una manera adecuada. Y dice el versículo, ¿serán galardonados los creyentes en el tribunal de Cristo? Sí, miren lo que dice. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Yo me estaba imaginando esto y yo pensaba, bueno, el tribunal de Cristo va a ser una cosa muy maravillosa. El creyente que ha sido fiel al Señor recibirá aplausos del Señor. Muy bien, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No es cierto, hermano. En Apocalipsis aprendimos que muchos de los creyentes que han sido fieles aquí, mientras estaban en este cuerpo, en el reino milenial, tendrán una función muy importante, un servicio muy importante. Algunos serán embajadores, otros presidentes de naciones, no sé, pero el Señor ha dicho aquí, es más, aquí está asegurando que del mismo Dios recibiremos alabanza de Él. Entonces, por eso los hombres no debemos de buscar la alabanza de otros hombres aquí. Esperemos que Dios juzgue y que Él dé el galardón y premie a los creyentes por haber sido fiel al Señor. Versículo 6 dice, hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquellos de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes pondrá en creírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice, bueno,
Tienen el ejemplo de nosotros dos, de Apolo y de mí. Pero dice Pablo, tiene un propósito. Dice Pablo, para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Ahora, si ustedes notan en el versículo, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo tiene un interés en el versículo 6. Y ese interés, Pablo lo va a mostrar en tres cosas. En el versículo 6, Pablo menciona tres cosas importantes. Número 1, por amor de vosotros. Número 2, dice Pablo, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y número 3, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, ¿cuál es el interés de Pablo? Número 1, mire lo que dice Pablo. Dice en el versículo 6, a fin de que aprendan de nosotros aquello, no ir más allá de lo que está escrito. Entonces, ¿a dónde debemos de mirar los creyentes? ¿A dónde debemos ir para caminar y funcionar correctamente? La palabra del Señor. Hermanos, la palabra del Señor es la regla de fe y práctica de la vida de un creyente. Es ahí donde está la manera de cómo debemos de caminar bien. Pablo dice que no debemos de ir más allá de lo que la Biblia dice. Es más, el versículo dice, así ninguno de ustedes podrá engreírse. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Puede algún creyente sentirse orgulloso o sentirse superior a otro, hermano? ¿Puede? Sí. De hecho, los corintios lo hacían los corintios. Lo hacían. Es más, ellos mismos tenían a Pablo y a Pedro en alta estima. Lo habían colocado más alto. Ellos mismos los habían erguido, los habían levantado. Pablo les dice, no, esta actitud no es correcta. Por eso dice Pablo, así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. En otras palabras, de haber hecho un favor a alguien, pero perjudicando a otro. Los creyentes por eso necesitamos mirar al Señor siempre. Entonces Pablo dice tres cosas aquí. Pablo tiene amor por los creyentes, pero también tiene un deseo de que no piensen ni de Pablo ni de cualquier predicador en una forma indebida, que no lo vean de esa manera. Y número 3, cuidarse del orgullo, es decir, de vanagloriarse de quienes somos. ¿Somos los mismos todos los creyentes en Cristo, hermano? ¿O hay diferencia? Todos somos iguales. Tenemos la misma posición en el Señor. No es lo mismo, nuestra posición no cambia, es la misma. Estamos en Cristo. La diferencia es el servicio. El servicio sí nos hace diferente. Pero esto no es motivo para sentirse orgulloso delante de nadie. Nadie debe de sentirse orgulloso en esto. Por eso Pablo va a hacer una exhortación y termino con el versículo 7 y 8. Pablo hace una exhortación en el versículo 7. Dice Pablo, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te hubieran dado? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, miren lo que dice Pablo. ¿Cuál es la diferencia entre tú y los demás creyentes? Y dice Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Hermano, lo que hemos recibido nosotros, ¿de quién lo hemos recibido? ¿De los hombres o de Dios? En el mismo versículo 1 lo dice. Dios es el que ha dado los dones a cada creyente. Y lo que hemos recibido, lo hemos recibido del Señor. Por eso Pablo dice, y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? En otras palabras, Pablo está diciendo, no se hagan tan necios y orgullosos, pensando de que lo que ustedes tienen es de ustedes, o que ustedes se lo han ganado, o que ustedes mismos lo han logrado por el esfuerzo. Pablo lo lleva
a decirle a los corintios aquí, bueno, lo que ustedes tienen, se los dio el Señor. No se hagan orgullosos, hombre, en otras palabras. Por eso el versículo termina diciendo, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Por eso es que los creyentes, hermanos, no debemos de ser, sobre todo los que servimos, debemos de ser muy humildes. Y por eso Pablo empezó con el tema de servidores, porque eso es lo que somos todos, siervos en las manos del Señor. Solo somos siervos, no somos más que eso. Todos somos siervos. Y termino con el versículo 8. Dice, ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes. Y eso sin nosotros, ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Pablo hace una admiración aquí. Fíjense cuál era la posición de estos corintios. ¿Cómo se sentían ellos? Ellos sentían que eran reyes, que tenían todo. Y Pablo les dice, ojalá ustedes, bueno, les dice en el versículo, ojalá fueran de veras reyes. Habrá creyentes que se sienten los más hasta el top, hermanos, en la iglesia. Ay, y Pablo les dice a estos que creen eso, ojalá realmente fueran esos que se creen. En el buen salvadoreño, Pablo les está diciendo, no se crean lo que no son, porque ustedes solo son siervos del Señor. Y les dice Pablo, ojalá fueran reyes para que nosotros también pudiéramos. Imagínense Pablo tenía de qué gloriarse, y Pablo se pone abajo. Les dice, ustedes ya han levantado tanto que nosotros quisiéramos gobernar como ustedes, si eso fuera verdad. En otras palabras, Pablo le está diciendo, no por nada, hombre, no se envanezcan, solo son siervos del Señor. Entonces, hermanos, concluimos en lo siguiente. Los creyentes debemos de servir al Señor porque eso es lo que somos. Número 2, no debemos de tener un grado de valoración en orgullo personal, porque solo somos eso, siervos del Señor. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido por el Señor, no lo hemos ganado nosotros. El Espíritu Santo que está en nosotros, lo dio el Señor. Los dones que nosotros tenemos, o el don, o más si es posible, lo hemos recibido del Señor. Entonces, debemos de colocarnos en el lugar adecuado, porque eso es lo que somos. Solo somos siervos del Señor e instrumentos de Dios para servirle. Eso es lo que somos. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Y si alguno se siente superior a eso, entonces Pablo le llama la atención y le exhorta, bájense de esa nube en la que están, porque ustedes no son reyes, ustedes solo son siervos del Señor. Dio su vida para darnos vida, y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque, y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.